Voy a ampliar un poquito. Ya, pueden, para empezar, aquí tienen el programa de la materia, pero para que no quede ahí simplemente en una imagen, yo les pediría que agarren un cuadernito que deben tener, un cuaderno de apuntes, y empiecen a copiar porque no es mucho lo que hay que copiar para tener ya un panorama, digamos, de lo que vamos a avanzar en esta materia, ¿no? Voy a ir leyendo, comentando un poco. ¿Cuál es el contenido de la materia de análisis vectorial y tensorial? Capítulo 1, funciones vectoriales de variables reales. Funciones vectoriales de variables reales. Tal vez pueden abreviar. FD de variables reales, eso sí, escríbanlo siempre, ¿no? Funciones vectoriales de variables reales. Entenderemos el título. Variable real significa trabajar con números reales. Y las funciones van a ser vectores. O sea, los números reales se van a transformar mediante la función en vectores. Simplemente una explicación del título. Capítulo 2. Funciones reales de variable vectorial. Al revés, ¿no? En este caso, las variables son vectores y la función es un número real. Por eso se llama funciones reales de variable vectorial. Continuando en el mismo capítulo tenemos funciones vectoriales de variable vectorial. O sea, las variables son vectores y la misma función también son vectores. Vectores en vectores. En ese capítulo se enfatiza algunos conceptos que ustedes conocen, por lo menos el de gradiente. Gradiente se ha llevado en cálculo 2, así que volvemos a llevar gradiente con más detalle y luego divergencia y rotacional. Ese es el capítulo 2. El capítulo 3, en base a lo que hemos visto antes, integración vectorial. Integración de las funciones anteriores. Específicamente integrales de línea, que algo se conoce de cálculo 2, y integrales de superficie. Bien. Luego viene el capítulo 4, teoremas integrales, especialmente los teoremas de Stokes y de Gauss, como capítulo, digamos, especial. Muy importante conocer el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Luego tenemos el capítulo de coordenadas curvilíneas, donde se amplía lo que ustedes conocen, coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, coordenadas paraboloidales, coordenadas parabólicas, en fin, hay 12 sistemas de coordenadas, aparte de las que hemos dicho, es decir, de las coordenadas esféricas y cilíndricas que de alguna manera se llevan en cálculo 2, ¿no? Se llevan en cálculo 2, pero aquí se amplía eso a otros sistemas de coordenadas, por ejemplo, las elipsoidales, las esferoidales, las bipolares, etcétera, etcétera. Bien, de eso trata el capítulo de integrales de coordenadas curvilíneas. Y luego viene un capítulo bastante extenso, el de análisis tensorial, que
tiene varias partes, ¿no? Aquí está solamente enunciado como un solo título, pero tiene varias partes. Anoten, pónganle llavecita una vez que han copiado esto. Espero que hayan copiado. Háganme caso. Al copiar, por lo menos uno pone en agilidad sus dedos. Una llavecita para el primer parcial normalmente se hace hasta integrales, hasta el capítulo 3. Porque el capítulo 1 es de alguna manera un reforzamiento de lo que se hizo en cálculo 2. Ya decía, primer parcial, capítulo 3. Segundo parcial, teoremas integrales y coordenadas curvilíneas. Y el tercer parcial es análisis tensorial. Hasta donde se haya avanzado análisis tensorial. Esos son los tres parciales. Hoy en día se tiene la ventaja, por un lado, de conseguir libros inclusive por PDF. Así que uno raras veces va a la biblioteca, porque el libro lo puede conseguir, inclusive puede comprarlo a un precio módico y tener a la mano algo físico, lo cual es interesante porque es más cómodo en un escritorio abrir un libro y tenerlo ahí mirando y trabajar con la mano derecha, digamos, ¿no? Haciendo ejercicios o problemas. Por ahí uno dice, no, pero lo tengo en PDF, entonces está su computadora prendida todo el rato, pero por ahí un bajón le corta, digamos, la comunicación y sin motivo uno pierde unos minutos. En cambio, teniendo el libro, no ocurre esa situación. El libro texto, el libro base, el más importante, Análisis vectorial de Murray Spiegel, editorial McGraw-Hill. Copien Análisis vectorial Murray Spiegel, editorial McGraw-Hill. Dentro de ese editorial hay una gran colección de libros Shaw. Colección Shaw, se conoce. Muchas veces los jóvenes solo dicen análisis vectorial de Shaw. Y con eso se consigue el libro, ¿no? Se lo ubica. Otro libro que tiene el mismo título, Análisis vectorial de Hui Su. Este es de otra editorial americana, editorial Addison Wesley, iberoamericana. La editorial en sí es americana, Estados Unidos, pero hay una división en México, por eso se llama iberoamericana. Un libro paralelo, yo diría, al anterior, paralelo, pero que no tiene la parte de tensores. Un librito de referencia para sentirnos un poco, yo diría, tranquilos. Vectores y tensores de Santaló. Luis A. Santaló, editorial argentina. Editorial Universitaria de Buenos Aires, UDEP. Bien, yo diría de referencia. Tiene muy pocos ejercicios, a diferencia de los anteriores dos. Otro libro clásico exclusivo de tensorial, Análisis tensorial de Sokolnikov, editorial Index Priam. Lastimosamente este libro no se lo consigue mucho más que en biblioteca y tal vez lo encuentren por PDF, ¿no? Poniendo el autor y el título. En geometría diferencial
de Martin Lipschutz, editorial McGraw-Hill, colección Shaw. Un libro ruso. Hay libros rusos muy interesantes y uno de ellos es este, Problemas de geometría diferencial de Sedenko, editorial MIR, M-I-E, ruso. Análisis tensorial de Hazi-Last. Exclusivamente titula así, Análisis tensorial de Hazi-Last, de editorial UTEA. Bueno, un colega muy querido, el ingeniero Barrón, él me proporcionó una copia de este libro y lo alababa mucho porque decía que Hazi-Last había sido un calculista inclusive en lo que llamamos la NASA, en Pasadena, lugar donde se lanzan los cohetes hacia la Luna, hacia Marte, etcétera, etcétera, ¿no? Lo alababa mucho al libro de tensorial mi colega Barrón, ingeniero Barrón. Él también me dio una copia del libro de Sokolnikov, porque este libro, el 4, no se consigue así para comprarlo, ¿no? A no ser que uno haga un pedido hoy en día que hay correos que le traen hasta la puerta de la casa, tal vez por ese lado. Pero él me proporciona una copia del libro de Sokolnikov, me acuerdo siempre, que era docente en ingeniería civil y también en el básico dictaba física y en la carrera de ingeniería mecánica también dictaba matemáticas aplicadas, una materia general. En fin, y en civil era un docente de la famosa materia mecánica racional, que sigue siendo famosa. Él era un gran profesor de esa materia. Bueno, solo me han llegado a la mente los recuerdos, ¿no? Esta es entonces la bibliografía de esa manera. Alguien me dice, ¿y qué libro me compro? Si quiere comprarse, ahí lo tiene al Spiegel. Pero vea la última edición, aunque solo tiene 2 ediciones, por si acaso. O sea, no tiene muchas ediciones. La última edición. Murray Spiegel Lipschutz, por si acaso. Anótenlo al ladito, para no equivocarse. Murray Spiegel y al ladito pongan el Lipschutz, que es el otro autor. El autor joven. Porque Murray Spiegel es un viejito que ha debido sacar por lo menos 30 libros de matemáticas. Sigue trabajando. Y ahora ya tiene su autor joven. 2 autores jóvenes tiene, que le siguen la corriente mejorándolo el libro poco a poco. Bien, ese libro sí lo pueden conseguir en el Mercado Camacho, en el pasaje Núñez del Prado, y lo pueden tener a la mano. Es bonito el libro y la parte de tensores es, miren, hay varios libros de tensores, pero normalmente no hay con ese detalle sencillo que hay en el libro de Spiegel. Bueno, ustedes tienen que tomar apuntes de lo importante en base a lo que avancemos, de lo que consideren importante. Tomen apuntes, porque cuando acabamos de avanzar la teoría de algún capítulo, hacemos ejercicios. Ahí es donde ustedes tienen que trabajar con su cuadernito, ¿no? O sea, manejar las cosas.
siempre hay que tener un cuaderno de apuntes, ¿no? Aparte, hagan otro cuaderno de prácticas, puro prácticas que las voy puntualizando y poniendo en la plataforma. Cada semana doy una práctica. Esas practiquitas que doy se las va enumerando del 1 al 100. Digo así porque de repente nos pasamos del 100. Cuando digo del 1 al 100 quiere decir que se sigue anotando correlativamente los ejercicios. Por ejemplo, en la práctica 1 de esta semana, digamos, va a tener, por decir, 4 ejercicios. La práctica 2 de la siguiente semana tendrá más ejercicios, digamos 10. Pero, ¿cómo se enumera? Los de esta semana vamos del 1 al 4 y la próxima continuamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Y la otra semana continuamos. Fíjense que esa manera tan simple de enumerar los ejercicios es bien útil. Es una organización bien puesta, porque cuando alguna vez les hago defender sus prácticas para el examen parcial, defienden esas prácticas que han ido trabajando. Simplemente días antes del examen yo les digo, me lo van a traer los ejercicios 5, 15 y 20. Bien hechito, ¿no? 5, 15 y 20. Todo el mundo tiene que saber cuál es el 5, el 15 y el 20. No tiene que preguntarme de qué práctica es de la 3, es de la 2. No, no, no. Si estamos enumerando del 1 al 100, no tiene que haber duda, ¿no ve? Bien. Y eso nos agiliza, pues. Nos agiliza tremendamente. Así que eso lo hacen en un cuadernito aparte de prácticas. Mejor si son hojitas sueltas para que cuando tengan que mostrarme, simplemente traen las hojitas. No necesitan volver a hacer. Creo que está claro la parte de las prácticas. Cada semana una práctica. Bien. Ojalá todo sea tranquilo, todo esté tranquilo o mejore. Entonces, se van a tomar, ya es costumbre en la materia, 3 exámenes parciales. 3 exámenes parciales. Anótenlo. Cada uno vale 22%. La ayudantía vale 9%. Y el examen final vale 15%, 25%. 25%. El examen final de paso es recuperatorio. Ya yo pienso que casi todos ustedes saben la hermenéutica, ya han vencido cálculo 2, ya han vencido las materias, desde luego de química, en fin, pero hablemos solo de matemáticas. 3 parciales, cada uno 22%, la ayudantía 9% y el final 25%, que sí es mejor. Si la nota del final es mejor que la de algún parcial, obviamente se lo cambia la mejor nota entre el final y algún parcial. En ese sentido es recuperatorio. Y créanme que ayuda mucho, porque hay gente que saca un buen final, digamos un 60%, esa notita le reemplaza a un 30 por ahí, y obvio que ayuda mucho en la calificación, ¿no? Y es una regla.
Y también es bueno puntualizar que para los jóvenes que no aprueban la materia y tienen notita entre 41 y 50, hay el examen de segundo turno, que es de toda la materia, tiene la ventaja que, bueno, les permite aprobar a ese grupo de jóvenes. Es una oportunidad más para aprobar. Lastimosamente ahí, la máxima nota que se puede poner es 51. Joven que entra al segundo turno, máximo tiene 51 por reglamento. Bien, esa es la calificación entonces, ¿no? Tres parciales, cada uno 22%, la ayudantía que es obligatoria 9%. Voy a consultar, pero se tiene la costumbre, espero que se la siga manteniendo, de que en algunas materias ya del segundo o tercer semestre, el joven puede liberarse de ayudantía mediante una boleta, un pequeño trámite. Liberarse de ayudantía significa que esos 9 puntos ya no los va a perder si es que no viene a la ayudantía y si más bien se va a distribuir en los parciales. En ese caso, cada parcial se califica sobre 25%, si es que se libera de ayudantía oficialmente. Digo oficialmente porque cuando se pasan notas aparece, ¿no? Liberados de ayudantía. Pero si no hay el trámite oficial, tienen nomás que hacer ayudantía, ¿no? La ayudantía tiene ventajas. El ayudante suele resolver problemas de anteriores semestres, a veces problemas más fuertes. Hay toda una colección de problemas, inclusive en las fotocopiadoras, ¿no? Hay, ustedes se acercan a la fotocopiadora y van a encontrar fotocopias de problemas de, de la materia y de varias materias, no es la única. Bueno, antes de comenzar a avanzar, tal vez hay alguna pregunta sobre la bibliografía y el programa. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buen día, Inge. Inge, más o menos, ¿por qué fecha se va a dar el primer parcial de los Mira, exámenes? hay una reglita, hay una regla de oro. Los parciales son cada 5 semanas, o sea, cada 6 semanas, perdón. O sea, digamos, estamos empezando en realidad la segunda semana de agosto. Entonces, dentro de 6 semanas estaría programado el primer parcial. ¿Ya? Pues esa es la regla. Cada 6 semanas, más o menos, ¿no? No es, no tenemos exactamente una fecha fija porque hay que coordinar. Como van a dar examen de manera presencial, obvio que hay que coordinar. Hay que coordinar aulas, el, eh, programar el horario del examen para que no haya mucha gente al mismo tiempo, separar en aulas. Digamos, en nuestro curso vamos a suponer que somos 100. Para dar examen tenemos que tener por lo menos 3 aulas para separarles adecuadamente a ustedes, para que haya circulación de aire, para que haya comodidad. Entonces, como todo eso se programa, la fecha es que un poquito se la ajusta. Lo bueno es que esa semana se la dedica a una cosa muy sencilla, ¿no? La semana de exámenes. Se supone que ustedes solo se dedican a dar exámenes en esa semana, no pasan clases de teoría de ninguna materia, entonces se dedican a repasar la materia. Ya.
¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué no pregunta? Entiende, Ingeniero, Inge. buen día. A ver, uno de ustedes. Mi nombre es Javier Choque. ¿Le puedo preguntar? Sí, sí. ¿Cuál es tu pregunta? Ingeniero, ¿en algún momento vamos a hacer nuestras clases presenciales en este semestre? Depende, sí, sí, depende de la situación global de salud, ¿no? Estaba programado que iban a ser semipresenciales, la mitad, pero ahí salió una regla que es aplicable para la facultad y para toda la U en realidad, ¿no? Dijeron, si el curso tiene menos de 25 estudiantes, pasen de manera presencial. Hay materias en la facultad que tienen menos de 25 estudiantes. Hay varias, muchas materias, especialmente las materias de carrera, ¿no? De último semestre. Entonces ellos van a pasar de manera presencial. Pero como la regla es más de 25, en nuestro caso no se aplica dicha regla, porque somos más de 70 por el momento. Entonces tenemos que seguir este método de clases no presenciales. Ahora, si Dios quiera, pasa la pandemia en absoluto, todo se tranquiliza como antes, ahí habrían clases presenciales. Los exámenes sí, ya les he explicado cómo es la hermenéutica. Otra pregunta de otro joven. Había otro joven que quería preguntar. Bueno, no hay preguntas, creo, ¿no, jóvenes? Bien, quería decir lo siguiente, ¿no? A veces unas costumbres de antes, hace, bueno, 3 años había clases presenciales, ¿no? Ya estamos en este proceso prácticamente 2 años de clases no presenciales. Entonces, obviamente que uno tiene que adquirir otras costumbres. A veces no las pensamos y caemos de por sí en las nuevas costumbres. Yo lo que hago es lo siguiente, ¿no? Cuando pasamos clases presenciales, el profesor, ¿qué es lo que hace? Escribe en la pizarra lo que va a avanzar, obviamente, pone los títulos, explica, digamos, los teoremas y luego hace ejemplos. Sí, ingeniero. Bien. Entonces estábamos comentando lo siguiente, ¿no? De que antes estábamos acostumbrados a ver en la pizarra lo que el profesor avanzaba. Ahora tenemos que ver la pantalla. Entonces, la pantalla es la pizarra. Y el profesor no tiene que escribir prácticamente nada, solamente explicar lo que está en la pantalla. Tiene ventajas, porque además ustedes van a tener o tienen el libro. Entonces no tienen que copiar de la pantalla nada. Quizás lo importante, ¿no? Para estar su cuaderno de apuntes. Entonces van a copiar obviamente lo importante. Van a hacer un cuaderno resumen en realidad de lo que ven en la pantalla.
Entonces tienen que imaginarse, ahí entra la imaginación, de que la pizarra ha sido reemplazada por la pantalla. Y como nosotros utilizamos, o el caso mío, utilizo libros de texto, pues prácticamente no se da la situación de que algo no han copiado o no han alcanzado a copiar. Lo tienen en el libro, puede ser en el Spiegel o en el libro de Tensorial. Así las. Yo les aviso en todo caso, ¿no? Cuando llegue el momento. Entonces, eso, la pizarra es la pantalla. De ahí yo leo algunas cosas, otras explico con más detalle. Ustedes copian lo importante y tienen su apuntito. Lo que interesa es la actitud, ¿no ve? Porque si uno toma una actitud muy cómoda, sencillamente puede decir, ¿no? Inclusive puede decir, ¿para qué voy a pasar clases si todo está en el libro? Bueno, sí, tienes razón, todo está en el libro. Pero se supone que uno cuando está pasando clases está desarrollando una actitud de atención, está atendiendo, está escuchando y está practicando. Y si lo hace de esa manera, entonces obviamente le va a quedar en la cabeza los conceptos y algunos ejemplos importantes de la clase, ¿no ve? En cambio, si dice voy a leer el libro en mi casa y no voy a pasar clases, bueno, puede hacerlo por si acaso, pero ¿qué rato va a leer de nuevo el libro? No creo que esta materia, él ahorita esté en su casa, diga, en vez de pasar clases estaré leyendo el libro. No, no creo que convenga hacerlo así. Ir a clases, atender, luego participar con los jóvenes que pueda. Así que esa es la situación, ¿no? La pizarra es el libro que vamos a usar o lo que vamos a usar, ¿no? También al acabar cada capítulo resolvemos ejercicios extras, ¿no? Hay una clase o dos clases, depende del tiempo, donde se hacen ejercicios adicionales para cada capítulo. Y ahí justamente están las prácticas que tienen que ir haciéndolas en el cuaderno de práctica. Bueno, entonces lo importante es la actitud, ¿no? Yo no sé a qué se debe. Bueno, seguiremos las escuelas. Vamos a hablar del rendimiento. Cuando se hace una listita de ventajas y desventajas de los sistemas virtuales y presenciales, ya se ha hecho una lista bastante larga, ¿no? De las ventajas. Por ejemplo, este sistema virtual supera limitaciones de tiempo y espacio. No hay ese detalle de tiempo y espacio. Ingeniero, perdón que lo moleste. Sí, Ingeniero, varios compañeros están con sus micrófonos encendidos. ¿Podría pedirles que los apaguen, por favor? No se logra entender bien la clase. a ver, jóvenes, ¿quiénes están con su micrófono conectado? Ya. Bien.
Por ejemplo, Kawasa, Helen Gutiérrez, William Durán. Tienen que apagar su micrófono. Ya, espero que hayan escuchado. Estaba diciendo lo siguiente, ¿no? Con el sistema virtual hay pues muchas ventajas. Una de ellas la estamos viendo. Vamos a irnos a lo sencillo, ¿no? No tienen que copiar de ninguna pizarra porque lo tienen en pantalla en la imagen. Para empezar. Y además el libro. Cualquier joven puede hacer preguntas. En las clases normales de 100 alumnos, aunque no vienen los 100, difícilmente un joven pregunta. Tiene una especie de timidez y no pregunta. En estas clases puede aprovechar. Cuando les digo, ¿tienen alguna pregunta? Nadie nos está mirando. Con toda soltura podemos preguntar. Es una ventaja, ¿no? No necesita desplazarse para ir a pasar clases. En el caso de gente que vive lejos, en nuestro caso, ¿no? Digamos, viven por decir, en una villa, quizás en el Alto, no necesitan perder 3/4 de hora o 1 hora quizás para llegar a clases. Es un ahorro económico que puede compensar el gasto que tienen en pagar el internet. El alumno mejora, digamos, y se vuelve autodidacta. Ayuda. Eso le ayuda a usted. Puede ser más autodidacta, yo diría. Un curso masivo no se nota, no, nadie nos incomoda en el espacio, ¿no? Estamos cada uno solitos en nuestro cuarto, en nuestra sala de estudio, en nuestra mesa, ¿no? Bueno, tiene muchas ventajas, ¿no? La parte económica, de alguna manera, el no trasladarse, en fin. O sea, ahora, también hay desventajas. Hay desventajas. Por ejemplo, el joven se siente solo. No pregunta a nadie. Digamos, ustedes escuchan algo que yo digo, pueden preguntar, he dicho, pero en el caso de las clases normales, pueden preguntarle a su amigo que está ahí al lado, decirle qué ha dicho o qué hay que hacer. La parte social es importante cuando se pasan clases presenciales. La parte de amistad es importante. Y el ser humano, bueno, pues está acostumbrado a ser un ser social, obviamente, ¿no? Siempre necesitamos sentarnos en un café, tomar un refresco o estar en el sol, como decimos a veces, ¿no ve? Cuando tenemos esa opción de un pequeño patio como es en el del Valle, que no es la maravilla, pero por lo menos ahí ah, lo lindo sería estar pasando clase en Cota Cota. Cuando bajan ustedes alguna materia en Cota Cota deben sentirse, me imagino, más tranquilos por el ambiente, aunque sea lejito. En fin, ustedes saben las ventajas y desventajas de este método
presencial o no presencial. Decía lo siguiente, vamos a hablar un poquito del tema de rendimiento. Miren, tengo aquí en mi mano mi lista de análisis vectorial y tensorial del anterior semestre. Algunos jóvenes posiblemente se hayan vuelto a inscribir conmigo este semestre, posiblemente. Tal vez han preferido no, han dicho preferimos ir a otro curso, conocer a otro profesor y bueno, verle, digamos, siempre lo positivo, ¿no? Y miren, en una lista que yo tengo de 134 jóvenes inscritos, el 64% ha abandonado el anterior semestre. Imagínense eso. Vamos a ponerlo en 100. Hablemos en 100. De 100 jovencitos, 60% han abandonado la materia. Entonces, 40% solamente han ido luchando. Yo siempre digo, sigan luchando. Y eso es bien preocupante. Es obvio que es preocupante. Porque uno dice, ¿para qué se inscriben si van a abandonar? ¿Por qué no se borran la materia? Vamos a suponer que el horario se cruza con otra materia más importante, ¿no? Entonces pueden ir en su carrera, no tomar la materia y guardarla para otro semestre. Y no aparecer en la lista, porque en la lista de abandono aparecemos con nota de 0. Sin motivo su nombrecito, 0 ahí. Cuando puede borrarse y su nombre no va a aparecer y se acabó. Cuando se hace listas de jóvenes que repiten la materia, a ver, sin motivo no aparece que está repitiendo, perdónenme, 4 veces. De las 4 veces, 2 posiblemente ha abandonado. Entonces, no conviene llegar a esa situación. Y les estoy hablando del anterior semestre, ¿no? Mucho abandono. El otro aspecto, ¿cuántos han aprobado? ¿Cuántos han aprobado? De 100, considerando 100 como una unidad, han aprobado 20. Bueno, de los 120, 60 abandonaron. Pero en resumen, de todo el curso aprobaron 20, más o menos, ¿no? Entonces, nos tiene que hacer reflexionar. Ahora, podemos hallar varias causas por si acaso. No les echo la culpa a ustedes solamente. No tengo por qué echar la culpa, ¿no? Solamente, primero, no abandonen y si tienen alguna dificultad, manden una nota a la carrera. Hay métodos para hacerse borrar la materia. ¿Listo? Hay trámite. No es difícil. Para no figurar como inscrito, sencillamente se hacen borrar la materia. También hay que reconocer que hubo un lío con los ayudantes. No un lío, sino que los ayudantes fueron nombrados muy tarde. Entonces, obviamente, a veces el joven pierde el hilo en la ayudantía. O sea, no aprovecha la ayudantía como corresponde. Eso ya es una falla de la burocracia que suele haber para nombrar ayudantes. Ese es el otro motivo. ¿Pero qué motivo más puede haber? Tal vez el no tener base en la materia
previa, porque para llevar esta materia tienen que saber derivar e integrar. Y eso lo han aprendido en cálculo 1 y en cálculo 2. No, hay que saber derivar e integrar. Pero ustedes saben, pues, derivar e integrar. Y conste que no se preguntan las integrales rebuscadas, sino las convenientes, ¿no? Bien. Tal vez haya influido para ese bajo rendimiento el hecho de que como antes daban examen de manera también virtual, se han acostumbrado a dar de manera virtual con la comodidad de tener un libro a la mano, un formulario a la mano, lo cual no está mal tampoco, pero en este caso, como el examen es presencial, solo se permite tener, digamos, el lápiz y el papel. Sin embargo, si hay alguna fórmula complicada en el examen, se puede preguntar al profesor y decir, disculpe, no me acuerdo la fórmula. Eso pienso que no es problema. Deberían tener la confianza de preguntar. Entra en juego la confianza, ¿no? Es decir, la fórmula no me acuerdo. Bueno, no creo que el profesor le diga, tienes que acordarte ahorita. Se la puede anotar en la pizarra, inclusive para todo el curso, ¿no? Si fuera el caso, ¿no ves? Ya. Entonces hay que evitar esas dificultades, hay que estudiar con calma y hay que, bueno, pues tener la idea siempre positiva de ir adelante. Finalmente, el responsable de los estudios es cada uno de ustedes. Tiene que ser un joven organizado, hacer sus prácticas de todas las materias. Cada semana no acumularse el trabajo, tener las cositas al día, no descuidarse, en fin. La responsabilidad está en ustedes, ¿no? Le preguntaron a gente entendida en asesorar a jóvenes, en fin. Y no faltó alguien que dijo, para mí la palabra clave es la voluntad. Algún joven puede ser más, entre comillas, inteligente que otro para cierta área, pero si no tiene voluntad de trabajar, por más inteligente que sea, no, no va a obtener los resultados que debía obtener. La voluntad de decir, me han dado una práctica hoy día, lo haré a la noche, por decir algo, tengo que hacer un informe, lo haré con calma, o el fin de semana, sábado después de hacer deporte y no sé qué, trabajaré en la tarde, o finalmente, bueno, descanse también sábado si quiere, siempre que haya trabajado durante toda la semana. Hacerse un horario de trabajo cada día y cumplirlo. ¿No ve? Digamos, voy a hacer el lunes, como ahora, ¿no? El martes voy a hacer mi práctica de vectorial en la noche. Pero si no lo hace esta noche, si no lo hiciera esta noche, dice, mañana no más haré. Y mañana ella dice, no, tengo que hacer otra materia. Así que lo voy a dejar nomás la práctica de vectorial. Y así a veces con esa actitud va acumulándose poco a poco el trabajo. Y al final, bueno, se atropella, como se dice, y empieza quizás a dejar alguna materia, priorizar otra materia, en fin, ¿no? Todas esas cosas
ocurren, suelen ocurrir. Entonces hay que estudiar con calma, con cierto método. Se supone que ya tienen un método, para algo ya han vencido varias materias de matemáticas, ¿no? Ya han vencido álgebra, cálculo 1, cálculo 2. Entonces ya tienen un método propio. Eso hay que hacer. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna preguntita? Inge, hay Classroom, Inge, de este grupo, porque en el WhatsApp estaban preguntando algunos compañeros, no sé si hay Classroom, Inge. Hay Classroom. Sí, sí. ¿Podría dar el código, Inge? No, no A ver, encuentro, Inge. les voy a dictar el código. Anótenlo. 6 BB chica, BB U T 7U. A ver, de nuevo, para que 6 B chica, U T 7U. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Ya, ¿alguien ya entró por ese lado? Ya. Estábamos en preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Está claro, ingeniero. A ver, ¿cuál es tu preguntita? ¿Cómo? Ya. Me estaba olvidando un detallito que vale la pena que lo anoten en su cuadernito de apuntes, ¿no? Siempre llamo lista y esa notita, entre lista y participación, hago valer 10 puntos adicionales cuando cumplen con la asistencia, desde luego, y con la participación. No es una nota negativa en absoluto, no es para decir el que no viene le quito puntos, nada de eso. Más bien siempre sería interesante que tengamos esa actitud positiva siempre, es para, yo diría, para ayudar. Un joven que siempre asiste a clases está demostrando una cierta responsabilidad y si participa, mejor todavía. Entonces, para mí es simple. Yo he manejado cursos hasta de 400 alumnos hace muchos años en los pabellones de la UNSA, pabellón A, pabellón B, que todavía quedan de recuerdo, ¿no? En el monogrupo. Y un cursito, como ustedes, de 100 alumnos, se lo maneja ágilmente, ágilmente. Por ejemplo, ¿cómo llamo listo? Digo, hoy día voy a llamar de la letra A y la letra Q. Nada más, entonces llamo. Además les doy su numerito por si acaso. La próxima semana ya les voy a dictar el numerito que ustedes van a tener en la lista. Bueno, en resumen, llamo la A y la Q en esta clase. Llamaría. La próxima clase llamo la B, la C, la D y la M. Y así hago circular las letras. Todo el mundo, lógicamente, siempre va a tener opción de decir presente, ¿no? Si hoy día he llamado de la A,
mañana o la próxima clase llamaré pues de la B y otra letra. Y a veces me alcanza el tiempo inclusive para llamar a tu. No es necesario que yo llame nombre por nombre, lo hago muy facilito. Digo, ¿quiénes están presentes de la letra A? Me dicen, ¿no? Por decir, Alcoba. Tal vez no le he oído bien. Me da el número de paso. Alcoba, número 4. Ya no tengo duda de qué. Facilito. Y después cuando hay alguna cosita interesante que estamos avanzando, digo, ¿quién quiere, quién ha hecho el ejemplo? Y algunos jóvenes que han acabado de hacer el ejemplo me dan su número 1, 8 y 5, digamos. Ellos, ¿no? Soy el 1, el otro soy el 8, soy el 5. Les anoto. Y luego les digo cuál es la respuesta correcta. A veces los 3 han hecho bien. O los 5 jóvenes han hecho bien. A los 5 les pongo su puntito. Si es que son 5 los que participan en ese ejemplo. ¿No? Otra reglita, no se permite más de 2 participaciones por clase. Por ejemplo, hay algún joven que siempre lo hace bien, reconozco, pero si siempre le voy a tomar en cuenta a él, va a haber una especie de un espacio menos para otro joven. Entonces le digo, ya has respondido 2 veces en esta clase, ya no más. Así que otros jóvenes tienen opción de participar. ¿No? Lo hacemos ágil, a lo mejor que se puede. Si estuviéramos en una clase normal, presencial, haríamos lo mismo. Facilitos. A ver, ¿quiénes han hecho este ejercicio? Traigan su cuaderno. Traen, miro y les pongo un punto. Ese es ratito. Y luego, cuando paso notas, me muestran ese cuaderno y esos puntos. En este caso, yo anoto ya los puntitos. Bien. No se olviden que la asistencia y esa participación tiene un puntaje adicional que ayuda. Inge, ¿Sí? tengo una pregunta. Perdón que lo corte. El rato que dijo el código de Classroom, mi internet un poquito bajó. ¿Cree que pueda volverlo a repetir? Ya. 6 T chica, U, T, 7, D. Por si acaso, tal vez este 6 tal vez sea letra G. Por si acaso. Si es que fallara con el 6, puede que sea letra G mayúscula. Pero creo que no, creo que es con números. Es que a veces empieza con letras y a veces empieza con números. Ya, gracias, Inge. Ya. Disculpe, Inge. ¿Cómo? Disculpe, Inge. Para los compañeros, el link del Classroom está en el grupo, en la descripción. Ya, qué bien. Ya está en el caso. Muy bien. Entonces, jóvenes, nos vemos el día jueves. Ya vamos a empezar a avanzar el capítulo 1, ¿no? Y cualquier otra preguntita, siempre hay espacio para preguntas, ¿no? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Inge. Hola, Inge, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.